Hola gente pura vida, bienvenidos a Contracorriente. Somos Nico, Rolo. José. y John. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo, se llama ¿por qué creo en Dios? Y queremos romper el hielo precisamente con esa pregunta. Nico, ¿por qué vos crees en Dios? bueno, la verdad es que muchas veces he querido quizás renunciar, ¿verdad? O entender un poco más la creencia de Dios y sin embargo, una de las cosas que por lo menos a mí personalmente ha sido fuerte en mi vida son las experiencias vividas. Porque en puntos muy específicos que he tenido encuentros con un Dios sobrenatural es muy difícil para mí poderles explicar o poder encontrar algo que me dé razón de ser fuera de lo que ya conozco o de lo que he vivido. Entonces es muy difícil poder dar a entender algo que es sobrenatural y que solamente algo que uno ha vivido puede expresar. Eso está muy bonito. Rolo, ¿por qué vos crees en Dios? Dime, yo creo en Dios porque en la etapa tal vez más complicada de mi vida, ¿verdad? Y se presentó y empezó a traer una transformación en mi vida, un cambio. Entonces yo puedo ver en mí un Rolo antes y el Rolo después. Entonces eso es lo que me invita a mí a creer en Dios. Eso está muy bonito porque hay psicólogos que dicen que la gente no cambia. O sea, vos sos como sos y la gente no va a cambiar. Y me llama mucho la atención porque la Biblia dice que la única manera para cambiar es nacer de nuevo. Así es. Pero cuando nacemos del Espíritu, nacemos completamente diferentes. En el caso mío es algo similar. Vos sabes que cuando yo llegué al Señor, cuando yo empecé a creer en Dios ya personalmente, fue justo en la adolescencia. Y la transición mía fue, y la mejor evidencia para mí fue, ya yo no hablo como hablaba. En la escuela aún, yo no fui muy futbolero ni nada, pero en la escuela un majonazo, y ya uno soltaba los 11,000 diablos, ¿no? Y lo que más me hizo darme cuenta que yo no era el mismo fue a partir de mi forma de hablar. No digo que eso sea todo, pero a partir de ahí me di cuenta. Yo empecé a creer en Dios precisamente por vivencias, como decía Nico, la forma en la que uno se acerca, lo escucha y empieza a experimentar. José, ¿vos por qué crees en Dios? Bueno, es interesante también porque yo estoy en la iglesia desde que soy muy pequeño. Entonces yo podría decir, bueno, me llevaban, me traían a la iglesia. Pero de igual manera comienzan a ocurrir ciertas experiencias, ciertas vivencias que lo hacen a uno pues entender que esto es real. Pero luego recuerdo una vez que estaba en el trabajo, estábamos tocando una canción cristiana para un show de talentos. Y ya estábamos recogiendo todo, ya estábamos guardando todo y habían dos chicas sentadas ahí en el suelo que comenzaron a molestar. Supongo que entendieron que la canción era cristiana y comenzaron a molestar diciendo, bendito sea nuestro Señor Mickey Mouse. Entonces yo me quedé pensando y yo dije, es que de verdad hay muchísima gente que piensa que esto es una fábula, que simplemente esto lo inventó Walt Disney allá quién sabe en qué año, o era una tradición porque antes no había tele y había que contarle algo a los chiquitos para tenerlos entretenidos. Y mucha gente piensa que esto simplemente nació de la nada. Entonces me empecé a cuestionar muchas cosas y comencé a buscar información. Nunca desde el punto de vista de voy a ver si esto es real, porque siempre tenía una convicción de que esto es real, pero sí, ok, tiene que haber algo más allá. Pero es que es muy interesante porque justamente creo que los cristianos una de lo que más hemos sido atacados es que es muy sentimental, porque la verdad es que creemos en un Dios que no vemos y para la gente es muy difícil poder creer en algo que no se toca porque el mundo que vivimos es completamente natural y visto desde y tocado desde el tacto. Pero es muy curioso porque yo digo, bueno, si eso hubiese sido el propósito de Dios, nos hubiese creado a todos ciegos. Y no ciegos desde la vista, sino ciegos desde robots que creemos en todo. Y yo en este camino cristiano me he encontrado con personas, porque debo admitir que quizás, por lo mismo que antes comentaba, yo soy mucho más de experiencias, pero en este camino yo me he encontrado cristianos que son sumamente analíticos, y que no pueden creer en algo solamente porque lo sienten o por lo que han vivido, sino que son analíticos, son como muy exactos en su matemática, en su ciencia. Y para mí ha sido muy interesante porque Dios nos creó a todos diferentes y si ese no hubiera sido el propósito de Dios, nos hubiera creado a todos como quien cree y ya.
pero justamente gente por medio de la ciencia, porque tienen una personalidad mucho más analítica, que necesitan comprobar todo, que necesitan encontrarle pies y cabeza a todo, eso los llevó a Cristo. No una experiencia como antes hablábamos nosotros, sino descubrir cómo Dios todo lo tiene exacto, cómo dentro de la matemática y dentro de la ciencia. Y yo tengo amigos así, y eso más bien me ha hecho más creer en Dios, y no solamente en un sentimentalismo, como muchas veces, ahora que vos decís, somos atacados por esto, y no la iglesia no toda es así. Tenemos personalidades como hay colores. Exacto. Hay algo muy interesante, y es que hay mucha gente que piensa que si usted cree en la ciencia no puede creer en Dios, que son contrarias. Y andaba una encuesta famosa que fue refutada luego, que decía que el 90-95% de la comunidad científica son ateos. Eso no es cierto. No sé si saben, pero de las últimas encuestas que han sacado, solamente el 41% de científicos se declaran ateos. Más de la mitad de la comunidad científica dice que son cristianos, o por lo menos creen en Dios. Y muchos de ellos dicen que creyeron en Dios, como decía Nico, a través de la ciencia. Yo pienso que ese método, o tal vez ese argumento, nace de que la Biblia en algún lado dice, porque viste, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron, y lo comparan con que el método científico es precisamente comprobarlo, medirlo, verlo, y tal vez de ahí, de ese argumento es de donde se basan que Dios y la ciencia no se llevan. Ok, pero igual, o sea, ya sea analítico o ya sea por una simple experiencia por parte de Dios, Dios siempre trae una transformación, y es que eso es lo más importante, lo más impresionante de todo. ¿Por qué? Porque ya no es la misma evidencia de que yo soy aquella persona que decía malas palabras y que cuanta cosa, ¿verdad? No, ahora soy una persona completamente transformada. Y yo creo que esa es la evidencia que el mundo está viendo en muchos cristianos, tanto en científicos, porque digamos, no recuerdo el nombre del científico, pero sí sé que fue el que escribió el genoma humano. Ajá. Ese brother es un brother cristiano. Sí. Entonces, hay autoridades. John Pasteur. No, creo que no. Bueno, no sé. Hay muchas autoridades científicas que avalan esto que estamos haciendo. De hecho, si vemos el caso el libro, el caso de Cristo, un periodista que era ateo y que se transformó a Cristo por todas las evidencias que están escritas acerca de él, creo que esto es algo que de verdad tiene que hablarse, y que la gente tiene que empezar a ver lo que Dios está empezando a hacer en muchas vidas. Sí, y de hecho, bueno, hay un punto ahí, es que uno podría llegar a decir, bueno, ¿por qué? Porque simplemente la comunidad científica cree en Dios, entonces ya yo tengo que creerlo ciegamente. Eso no es así. O sea, hay muchos cuestionamientos que uno puede llegar a decir, pero sí el hecho de ver que hay gente que ha dedicado su vida entera y ha encontrado razón en esto, ¿no? Le hace a uno decir, ok, bueno, hay algún sentido detrás de esto. Y hay mucha gente que dice, ¿por qué yo tengo que creer en Dios si a mí nunca se me ha aparecido un rótulo en el cielo que diga Dios existe o yo soy real o algo así? Sería mucho más fácil. Yo creo que a Dios no le interesa que la gente sepa que Él existe. Él lo que quiere es revelarse a la gente. Él lo que quiere es tener una relación. Porque si una gente dice, sí, Dios existe, doy media vuelta y me voy, no sirve de nada. Dios lo que quiere es tener una relación con cada una de las personas. Entonces, va más allá de Él conocerlo acá. Y ahí es donde aparecen estas experiencias que son tan importantes. Pero sí hay un primer acercamiento que podemos tener, que muchísimas personas, científicos, filosóficos, moral, etcétera, han logrado desarrollar muchos temas que nos pueden ayudar a ver esto, no solamente por creer por creer, sino llegar a un razonamiento lógico. Y es lo que mucha gente necesita. Como decía Nico, hay gente que necesita tener un razonamiento lógico, no solamente, es que me dijeron que es así y punto, porque necesitan entender el porqué de las cosas. Yo soy muy así. A mí, si yo no entiendo el porqué de algo, no me lo aprendo. Y hay cosas que yo simplemente ya se me olvidaron porque no entendí para qué servía eso. Yo voy mucho al porqué, a cómo funcionan las cosas. Y parte de esto justamente nace de allí. Y me encuentro uno de los puntos, el primero, es el principio de causalidad para creer en Dios. Y el principio de causalidad es muy sencillo. Lo que dice es que cada efecto es producto de una causa. Todo fue producido por algo. Y resulta que ese punto es inviolable. ¿Pero por qué es inviolable? Esa es la pregunta. No existe ninguna evidencia de que algo salte a la nada. Que todo es por arte de magia. Exactamente. Es más, todavía en la magia tengo al mago.
Ajá. Y de hecho también lo comprobó en la ley de Newton cuando dijo que todo objeto en movimiento o iba a hacer movimiento a causa de una fuerza externa. Entonces desde ahí ya venía la teoría. Claro. Entonces, no es como que aquí de la nada aparezca un conejo. Todo es producto de una causa. Es el típico, ¿quién puso el huevo? Sí, la gallina o ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Exactamente. La gallina. La respuesta. ¿Okay? Entonces, este principio de causalidad me hace entender que todo es producto de algo, todo es causal. Entonces, si ya yo me voy un poco más a filosofar, a pensar, bueno, si todo es causado, si yo sé que esta mesa no apareció de la nada, alguien la hizo, entonces ya yo puedo empezar a pensar, bueno, el universo tuvo que haber sido causado entonces. Entonces ya yo tengo dos pensamientos, bueno, ¿el universo siempre existió o alguien lo causó? Y justamente esto revive un argumento que Aristóteles hace muchísimos años comenzó a tener. Es el argumento cosmológico, que luego Kalam, que eran dos personas, comenzaron a darle un poco más de forma a esto. Y el primer punto del argumento cosmológico, Kalam dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y era lo que comentábamos ahorita, nada aparece de la nada. El segundo punto es que el universo entonces comenzó a existir, o siempre ha existido. ¿Ustedes qué creen? Empezó a existir. Que empezó a existir. Sí, vamos, es que sí, porque si hay una teoría que dice como que el universo es eterno, pero iríamos a eso mismo, es que todo tiene que tener una causa. Es difícil creer un universo que siempre ha estado porque alguien tuvo que crear algo, de algún punto se toca generar un universo, porque es energía, es vida. Exactamente. Hay un punto que es basado en la teoría del Big Bang. Ok, pero ¿sabes? No es el Big Bang teoría, la no cerecita es esa. Sheldon. No es Sheldon. No es Sheldon. Okay. La teoría del Big Bang lo que dice es que hubo un punto inicial donde hubo una gran explosión y todo comenzó a existir, pero se comenzó a expandir desde ese momento. Entonces, hoy yo puedo ver empíricamente que el universo se está expandiendo. Y si yo tuviera una cámara que hubiera grabado desde el punto de origen hasta el punto de hoy y yo la retrocedo, voy a comenzar a ver cómo el universo deja de expandirse, más bien se empieza a contraer hasta un punto cero. Entonces, el hecho de que yo pueda ver hoy que el universo se sigue expandiendo me hace comprobar que el Big Bang es real. Y quien diseñó esta teoría era un monje católico que se llamaba Georges Lemaitre. Justamente era contemporáneo de Einstein, no sé si sabían. Y Einstein odiaba esta teoría porque decía, se me parece demasiado al Dios de la Biblia. Pero qué curioso porque la gente piensa que el Big Bang contradice lo que dice la Biblia y la gente dice, no, es que yo no creo en la Biblia porque el universo se puede explicar, está la teoría del Big Bang. Esa es una completa ignorancia. Exactamente, de hecho hay un científico, no me acuerdo si era físico, que decía, los que saben muy poco de religión y los que saben muy poco de ciencias se pelean y los que ven desde afuera piensan que hay un conflicto entre la ciencia y Dios, pero eso no es así. Que vamos al punto en el que iniciamos. La ciencia no contradice a Dios y Dios no contradice a la ciencia. O sea, es que podemos creer en ambas. Puedo creer en que, y no estamos diciendo que la teoría del Big Bang sea la correcta, porque no lo sabemos, pero es una de las teorías que hay. Pero si creyéramos en esas, alguien igual tuvo que haber creído. Pero se ajusta muy bien a lo que dice la Biblia. De hecho. De todos modos se ajusta muy bien. Y en todo caso, todas las teorías que han hecho, porque incluso Einstein junto con otro científico comenzó a diseñar una teoría, mucha gente ha diseñado su propia teoría de cómo el universo llegó a surgir, no se sostiene, con el pasar del tiempo no pasa las pruebas, solo la del Big Bang continúa demostrándose. Por ejemplo, tal vez nos puedas aclarar la de la teoría de que el universo es infinito. ¿Por qué es que tiene sus contradicciones? Tiene muchos problemas la teoría de un universo infinito. El primero está basado en la ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica lo que dice es que el universo en este momento se está quedando sin energía. Si el universo fuese infinito en un punto hacia atrás, ya se hubiera quedado sin energía. Es decir, mi carro se me está quedando sin gasolina y mi carro es eterno, ya se quedó sin gasolina. Porque hay un problema con eso. Hay otro problema que es con los infinitos, la palabra infinito como tal. Porque si yo les digo cuánto es infinito más infinito, es infinito. Y si les digo también infinito menos infinito, sigue siendo infinito. Entonces es un número irreal, no es un número real. Y tiene muchas contradicciones este punto. Por lo tanto, si yo junto estas dos,
posiciones, que todo lo que comienza a existir tiene una causa y el universo comenzó a existir, la conclusión es inevitable, el universo tiene una causa. Ahora, no estamos diciendo que sea Dios todavía, simplemente algo causó el universo. Ahora, ¿qué sabemos de que cuando pasó este Big Bang, qué ocurrió? Bueno, el tiempo comenzó a existir. Antes del Big Bang se dice que no existía el tiempo. El Big Bang es el punto cero. Además, la materia comenzó a existir. No existía materia antes que el Big Bang, antes de esta gran explosión. Y también existía también el tiempo, la materia y la energía. Estas tres se crearon en ese punto. Por lo tanto, el causante del universo, el que causó el universo, tiene que estar externo a todo esto. Tiene que ser sin límite de espacio, tiene que ser atemporal, tiene que ser inmaterial, no puede ser causado, tiene que ser máximamente poderoso y tiene que ser personal. Y luego vamos a ver por qué tiene que ser personal. Pero todos estos puntos. Ahora, hay mucha gente que dice, bueno, entonces, ¿quién causó a Dios? Es que por eso Dios no pudo haber sido causado. ¿Por qué? Porque justamente el universo comenzó a existir por una causa, pero Dios no puede ser una causa. Entonces hay gente que dice, bueno, las leyes de la física afectan cuando usted quiere y cuando no quiere no. ¿Por qué? Porque si yo vengo, por ejemplo, y agarro plasticina, y yo agarro y hago un muñequito de plasticina, yo no voy a comenzar a regirme por las leyes de la plasticina. Simplemente yo agarré la plasticina, le di forma a algo, pero yo no tengo por qué regirme bajo esas leyes. De igual manera Dios creó algo que tiene una causa, que comenzó a existir, pero Él no tiene por qué apegarse a esas leyes. Él puede ser perfectamente atemporal, no causado. Después está el segundo punto que tengo que admitir que es mi favorito, el ajuste fino. Todo en el universo está tan finamente ajustado. Existen 80 leyes que producen que el universo permita la vida en este momento. Y estas 80 leyes no están relacionadas una a otra. No es que si una se alinea, las demás se alinean. Todas están alineadas por separado. Pongamos, por ejemplo, una de las leyes, la gravedad. Con solo que la gravedad fuera un poquitito mayor o un poquitito menor, ya no permitiría la vida. Y estamos hablando así de minigrados. Se mueve un minigrado y ya. Exactamente. Si usted pudiera agarrar una regla, imagínense que usted agarra una regla que pudiera medir el universo. Hágale números de qué tamaño tiene que ser esa regla en pulgadas. Y usted se moviera 2 pulgadas a la izquierda o 2 pulgadas a la derecha. O sea, comparemos el tamaño del universo con 2 pulgadas, ya no permitiría la vida. Con solo una de las 80 leyes que se ajuste, ese poquitito, ya no sería un universo que permita la vida. Hay gente que dice, es que el universo es demasiado grande, parece que es un Dios muy pretencioso, que quería rajar, así hablando a lo tico. Presumido. Presumido, sí, para otros países. Resulta que el universo tiene el tamaño justo para poder permitir la vida. Si no tuviera el tamaño que tiene, no existiría la vida. O sea, si la Tierra no estuviera en la posición en la que está, no habría vida. También, ejemplo, exactamente, por la distancia del Sol. Por la distancia del Sol, exactamente, y la rotación. Ok, ahora, si yo voy a pensar en el ajuste fino, tengo que pensar en por qué hay un ajuste fino. Y hay 3 razones. Una es la necesidad. Era necesario que el universo existiera, pero realmente no hay ninguna evidencia que apunte a que el universo necesitaba existir. Por lo tanto, bien, esto se puede descartar. La segunda es al azar. ¿Será que tuvimos demasiada suerte? Imagínense que para lograr esto, imagínense que ustedes están en una noche llena de estrellas y ustedes ven las 2 estrellas más brillantes en el cielo y usted agarra un dardo y usted dice, quiero darle justo al centro de esas 2 estrellas. Pero aparte usted lo complica todavía más y dice, no solamente quiero darle al centro, quiero darle a un átomo en específico. Y usted toma el dardo, lo tira y le atinas a ese átomo. Así de improbable y lógico es que el universo se haya formado al azar, que haya tenido estas 80 leyes que se hayan ajustado tan finamente. Ahora hay gente que dice, bueno, el multiverso. Hay una máquina haciendo universos constantemente y alguno tenía que resultar que se formara así. Me da demasiada risa imaginarme una maquinita haciendo universos. Tirando universos. Sí. Pum, pum, como bolas de golf.
Como palomitas de maíz. Exactamente. No es que eso explique lo de Spider-Man que viene ahorita. Ah, sí. El multiverso, exactamente. Multiverso Spider-Man. Entonces aparece Tom Holland. Ah, no. Es que dicen que la realidad supera la ficción. Ajá, exactamente. Bueno, esto se está grabando antes de la película, entonces no sabemos Por qué va a aquello. pasar. Pero bueno, hay gente que dice, bueno, el multiverso. Ya salen de la ciencia, entran al campo de la imaginación, al campo de la metafísica. ¿Por qué? Porque los multiversos es completamente algo anticientífico. Que no se puede probar. No se puede probar, no Exacto. se puede comprobar, no se puede ver, no se puede analizar, nada. Es completamente anticientífico. Pero imaginemos que está. Imaginemos que hay una maquinita tirando universos a cada rato. ¿Okay? ¿Quién creó esa máquina? Y esa máquina tiene que tener una gran cantidad de ajuste fino también. Entonces, aunque se probara, que es algo muy debatible, no podemos decir que eso niegue la existencia de un diseño. Y eso es lo que me lleva al tercer punto. Si no fue por necesidad y no fue al azar, tiene que tener un diseño. Entonces, ya va teniendo un poco más de forma esto, ¿cierto? Porque empezábamos a ver que hay una causa. Primero hay una causa. Ahora sí, esta causa tiene que ser inteligente. El que causó el universo tiene que ser inteligente porque estaba jugando con leyes que estaban diminutamente Muy ajustadas. precisas. De hecho, es muy, muy curioso porque no es que una teoría contradice la otra, más bien se unen, se complementan, porque puede ser así de fina, pero igual me habla de que puede haber una causa que lo creó bajo leyes sumamente finas y sumamente medidas. Es muy interesante. Exacto. Y estoy seguro que Dios ama la ciencia. Sí. Utilizó la ciencia para... Sí, para yo crear pienso todo que la eso. gente al final, buscando en la ciencia, es que encuentran a Dios. Yo recuerdo hace muchos años había visto un video de una persona que no sé si lo correcto sea decir que se obsesionó, pero sí tuvo mucha inclinación en su necesidad de estudiar el tema de la estrella de David. Y el hombre empieza a adquirir programas, que eso sí existen, programas donde ven todo el movimiento de los astros y empieza a ir hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, y donde el hombre empieza a ver algunas curiosidades que era Júpiter, que estaba siendo iluminado por el sol, por la etapa y todas las cosas que aparecen en la Biblia. El hombre empieza a afirmarse en su fe, porque él era creyente. Eso empezó haciendo como un pesebre en el patio, haciendo algo así. Pero han habido muchos científicos que buscando en la ciencia y buscando algunos detalles, como que Dios les puso lo que llaman Easter eggs, lo que llaman huevos de Pascua. En las películas hacen eso y dice, ay, esto conecta con tal otra cosa, o como un cameo. Y parece como que Dios te dejó esas migajas y esos detallitos, y al final, por mucha ciencia y por mucha cosa, uno viene y dice, esto tuvo que haber sido Dios. De hecho, usted vuelve a ver al cielo y usted ve un planeta y usted no lo distingue si es una estrella o es un planeta. Se ve un punto brillante nada más ahí en el cielo. Y hay ciertas aplicaciones, yo tengo una que me gusta mucho, que uno llega y enfoca y dice, ah, mira, era un planeta, no era una estrella. Y eso es muy interesante también. Y es porque esto de la ciencia realmente es que a todo lado donde veamos encontramos ciencia, y donde encontramos ciencia encontramos a Dios, por ejemplo. Y espero no desviarme tanto del tema, pero a mí siempre me ha causado mucha curiosidad cuando han tratado de justificar la historia de Moisés cuando el mar se abre en dos. Entonces sale la teoría que dice, bueno, es que en esa época resulta ser que el mar bajaba lo suficiente como para que se pudiera atravesar, y este acontecimiento sucedía cada tanto de años. Solamente me sigue demostrando lo grande que es Dios para que justamente Moisés apareciera en el momento que el mar tenía este fenómeno. Entonces la ciencia me sigue comprobando, no que... Porque fue un hecho probable. Exacto, eso más bien me prueba que hay un Dios, porque Dios utiliza la ciencia, porque la ciencia es lo que Dios usa para el mundo en el que vivimos. Y de hecho también eso es muy curioso, porque a diferencia de otros libros vamos a decirlo entre comillas, religiosos, la diferencia es que la Biblia tiene documentos arqueológicos, tiene evidencia histórica, Justamente monedas. ese es mi punto. Sí, porque la Biblia te dice a vos, en el reinado de fulano de tal, y uno va a la historia y sí, en ese año fulano de tal reinó y tales monedas, y se hablan de todo un contexto sociocultural y político. Ahora eso es interesante, porque luego vamos a hablar de eso, porque hay gente que no cree en la Biblia. Sí. Entonces podemos después desarrollar todo. Estamos haciendo spoiler. Sí, sí. Pero ahí podemos Es un tráiler de lo que viene. Un cameo. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, ya ahí tenemos el argumento cosmológico y el ajuste fino del universo.
que nos llega a hacer pensar que hay una causa y esta causa es un diseñador inteligente que estaba jugando con todas estas leyes para provocar esto. Ahora, del lado un poco más filosófico, llamémoslo así, está el argumento ontológico. Y ahora nos enredamos con esa palabrita. Sí. Un monje llamado Anselmo de Canterbury decía que si es siquiera posible que Dios exista, se deduce que Dios existe. Y hay un científico que dice que es una broma agradable, pero hay mucha gente que piensa que es muy sólido. ¿Por qué? Para nosotros poder entender que Dios existe, tenemos que entender que Dios es un ser máximamente grandioso. Si apareciera otro ser más grandioso que Dios, ese tiene que ser Dios. Entonces ya tiene que llegar a un límite de grandiosidad. No sé si existe esa palabra. De grandeza. Máximo de grandeza. Porque si en el momento que aparezca uno más grande, ya ese es Dios. Es el que ocupa el lugar. Entonces tiene que ser el tope, así con todas las características a full. Entonces, hay formas de pensamiento en lo que usted puede llegar y decir, bueno, es demasiado raro pensar ahorita en un cerdo que huele, o en un unicornio, o cosas así. Sin embargo, si el mundo hubiese permitido esas características, no es tan raro como, por el contrario, pensar algo que es ilógico. Hay gente que dice, es que Dios, una de dos, o Él no puede hacer una roca lo suficientemente grande como para que Él no la pueda levantar, o bueno, eso genera un problema. O Dios no es tan poderoso para levantar la roca, o no es tan poderoso para crear una roca que Él mismo no pueda levantar. Es que ahí viene algo muy interesante. No sé si ustedes sabían, hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede dejar de existir. No puede hacerlo. Por ejemplo, Dios no puede crear un soltero casado, porque es ilógico. Dios no puede hacer un círculo cuadrado. No puede describir el olor del azul, por ejemplo. Son cosas que son ilógicas. Sin embargo, un ser máximamente grandioso suena ilógico. Bueno, realmente no. Realmente no. Porque el hecho de poder creer en un ser, con todo lo que hemos estado viendo, capaz de crear el universo, tiene que ser un ser máximamente grandioso y máximamente poderoso. Pero eso haría que Él exista en un mundo posible. Digamos, llamémosle un mundo imaginario, o en un multiverso, ¿verdad? Entonces, pero si Dios es máximamente grandioso, Él no puede encasillarse en un mundo solamente. Él tiene que existir en todos los mundos posibles. Eso incluye el mundo real. Por lo tanto, eso hace entender que si Dios siquiera es posible que exista, entonces existe. Y ahí los ateos o las personas que no creen que exista Dios tienen un gran problema, porque ahora tienen que sostener no solamente que Dios no existe, sino que no es probable. No, es imposible que exista. Les está subiendo la barda un poco más. O sea que ni siquiera puede existir una posibilidad. Exactamente. Es como lo que muchas veces uno quizás ha dicho, y es que la teoría de los ateos de no creer en Dios es que usted no puede creer en algo que no existe. O sea, cuando ellos dicen no creo en Dios, están como reafirmando existe, solo que no creo. Yo no lo creo. Porque no puedo creer en algo que no existe. Me imagino que va por ahí. Exactamente, justamente va por ahí. Entonces, ese es el argumento ontológico. Y es curioso porque, digamos, viendo aquí, veo que el argumento ontológico tiene que ver mucho también con el cosmológico. ¿Por qué? Porque tiene que ser atemporal, máximamente poderoso, inmaterial y personal. Al final nosotros vemos que se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Exactamente. Porque uno en su orgullo, voy a llamarlo así, en su orgullo de decir, no, es que yo no creo en Dios porque Dios es un cuento de hadas y eso no existe, y eso es una manipulación de la gente porque eso es un fenómeno natural del sol y no sé, le inventan cualquier cosa. Al final, los argumentos que hay para creer en Dios son más probables y son mayores que los que hay para no creer en Dios. Se requiere más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Siempre se va a requerir fe, tanto para creer en Dios como para no creer en Dios. Siempre se va a necesitar fe para ambos lados, pero se ocupa más fe para no creer en Dios. Hay más, o sea, hay más fe, hay más evidencia, pruebas de que existe. Exactamente. O sea, hay más posibilidad de que existe. Después, dentro de esta línea, llamémosle filosófica, hay otro argumento que es el argumento moral. Y ahí es donde uno viene a la pregunta, ¿puede alguien ser bueno sin Dios? Y hay muchísima gente muy, muy pura vida, muy tuanis, que usted los ve y usted dice, este chaval lo único que le falta es a Dios, porque es demasiado... Sobre todo cuando quieren presentar al novio.
Dice, mami, véalo, él es el hombre perfecto, nada más que no cree en Dios. Exactamente, sí, ahí le sube los atributos al máximo. Ajá. Ahora, la pregunta no es, ¿puede alguien ser bueno sin creer en Dios? ¿Puede alguien ser bueno sin que exista Dios? Porque si no existe Dios, no hay valores objetivos. Y es que es muy interesante porque, digamos, uno que trabaja aquí con mucho joven, ¿verdad? Uno va y pregunta a la calle y mucha de esta generación no cree en Dios y se autoclama ateo simplemente por una moda. Exactamente. ¿Por qué? Porque no tienen los datos, no tienen la evidencia de que Dios realmente exista. Entonces, justamente para eso estamos aquí, para darles evidencias de que Dios existe, de que todo lo que la ciencia nos habla es para darnos evidencia de que Él realmente está ahí. Entonces, para todos aquellos jóvenes que nos ven, quiero decirles, Dios existe, de una vez, aprovechando la cuña, Sí. y decirles que bueno, nada más, no quiero aportar más, quiero seguir. Bien, entonces ese es el argumento moral. ¿Okay? Básicamente, si Dios no existe, no es que no creo en Él, es que no existe. Si Dios no existe, entonces no hay valores objetivos para medir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, los ateos lo que dicen es que somos animales altamente evolucionados. Entonces, si yo soy un animal, no tengo por qué rendirle cuentas a nadie más. Un gato no es juzgado por cazar un ratón, porque yo tengo que ser juzgado por hacer algo que mi naturaleza me pidió hacer. Por lo tanto, no habrían valores objetivos para poder decir esto es bueno y esto es malo. Y después el último punto que creo que es muy importante y es parte de lo que mencionábamos ahorita, son las experiencias vividas. ¿Por qué quise agregar esto? Bueno, la ciencia es una rama del saber humano constituida por un conjunto de conocimientos objetivos, verificables y que se obtienen mediante la observación y la experimentación. Es muy importante también esta parte de las experiencias vividas. Y yo sé que todos nosotros podemos aquí contar experiencias que hemos vivido con Dios. Y no solamente nosotros, toda la gente que cree en Dios a nivel mundial, a nivel global, puede contar de sus experiencias. Esto sigue pasando, esto sigue ocurriendo. Y era lo que les mencionaba ahorita. Dios no está interesado en que creamos en Él simplemente porque sí. Dios lo que está interesado es que tengamos una relación con Él. Porque si usted simplemente dice, mira, sí, era cierto, Dios existía y le doy la espalda, no es el propósito de Él. El propósito de Él es conectar con nosotros. Ahora, dentro de, ya para ir finalizando. Para ir aterrizando. Ajá. Simplemente estamos hablando de un Dios. Pero resulta que existen más de 5,000 dioses. ¿Por qué voy a creer yo en el Dios del cristianismo? ¿Por qué voy a creer yo en el Dios que me hablaron tal vez mis papás? Bueno, no se pierda el próximo programa donde vamos a estar hablando por qué creemos en el cristianismo. Si la Biblia es la palabra de Dios realmente, si el Jesús histórico existió, si Jesús realmente fue crucificado, si Él murió y si Él resucitó. Porque la columna vertebral del cristianismo es que Jesús no solamente murió, sino que resucitó. Sí. Y si nosotros logramos comprobar esto a nivel lógico, a nivel histórico, arqueológico y todo eso, entonces es la única, llamémosle religión, sería la única religión que tiene tantos datos y tanto poder, digámosle así, para lograr entender que todo esto no es simplemente un cuento de hadas, sino que es real. Qué bueno. Bueno, no se pierdan el próximo episodio de este podcast. Yo creo que es necesario levantar una voz contra la corriente de este mundo y es necesario pues que nosotros también levantemos la voz acerca de lo que creemos y por qué lo creemos. Mucha gente, como decía Rolo, está siendo adoctrinada en que lo correcto es ser ateo simplemente porque sí, y a la gente desde pequeño se le dice, no, es casi como si fuera realmente nadar contra corriente, porque la corriente de este mundo lo que está diciendo es sea ateo y casi que es una moda. Eso es importante, levantar nuestra voz y que ojalá este programa pueda llegar a muchas personas, compartan, reenvíen. Y que nos dejen los comentarios, porque ahorita hablamos de muchísimo material. Estoy segura que hay muchas preguntas, porque siempre entre más información, más preguntas nos genera. Entonces que nos dejen las preguntas, ya saben cuál va a ser el próximo tema. Si tienen preguntas para el próximo tema nos las pueden dejar allí para poderlas ir contestando, porque bueno,
Ya vimos una de las primeras tendencias que hay, que es el ateísmo, pero ahorita se está levantando una muy fuerte y es, bueno, no, yo sí creo en Dios, creo en una fuerza, en una energía. Ok, vamos a hablar de eso, con por qué nosotros creemos en Jesús, en Dios como tal. Entonces dejen unos comentarios, preguntas y síganos. Voy a dejar una pregunta aquí. Dale, dale. ¿Cristo es relativo o es absoluto? Ah, está muy bueno. Eso está bonito. Está muy Bueno, bueno. No se pierdan el próximo episodio y esperemos que lo compartan lo más que puedan. Saludos. Gracias. Saludos, Chao. hasta luego. Chao. Chao.